celebras? Friends. Bueno, aquí estamos un domingo más, dando por culo. Chicas, Insistiendo. parece que no hemos venido de fiesta, pero yo lo voy a decir. Porque por si acaso se nota... Siempre te chivas, tía. Es que es una chivota, así no se puede. No, porque la gente va a decir, oye, esas ojeras, esa cara de... Se le ha ido la boca a Cuenca. Es el momento porque... Claro. Chicas, yo estoy emocionada de verdad, porque el programa de hoy tenía muchas ganas de hacerlo. Tenemos miles de ganas. Porque vamos a hacer retrospectiva. Vamos a ser como profes de historia, de repente. ¿Qué te parece? Bien. Pero no vamos a hablar nosotras, porque hablamos mucho. Va a hablar una persona que sabe tela y decimos su nombre. Decimos Venga, a ya. tope. 3, 2, 1... ¡Puto Miquel! Me encanta el puto Aplausos Miquel. de lata. Estamos yendo. Bueno, tengo que decir puto Miquel porque siempre te lo he Claro. querido preguntar, lo voy a aprovechar Necesitamos. ahora, ¿vale? Por favor. ¿De dónde viene puto Miquel? De que no lo pensé demasiado. O sea, a ver. Ya te has hecho viral. De que Demasiado tarde. yo me abrí el canal y quería ponerme un nombre. Y la cosa es que mi cuenta de Twitter en ese momento, la que me había hecho para que no. Mi madre me seguía en mi cuenta de Twitter normal. Me hizo otra cuenta de Twitter para que no me viera mientras yo me quejaba de la vida. Y me puse de ahí nombre puto Miquel. Sin más, porque mis amigos o sea, porque ya era el graciosito del grupo, me metía con la gente y tal, pero en plan de jajas. Y no, era el que no se tomaba nunca nada en serio y decían, joder, puto Miquel, joder, puto Miquel, joder, puto Miquel. Entonces lo puse. Y luego cuando me planteé lo de abrir el canal de YouTube, como que dije, no se me ocurre ningún nombre, bueno, voy a poner puto Miquel y ya lo Ya se queda. ya lo pensaremos más adelante. Y ahí se quedó y empezó a funcionar el canal. Y ya digo, bueno, pues ahora nos pega que lo cambie, ¿no? Qué guay. Ahora No, tu madre claro. te sigue, lo saben, ¿no? Sí, no fui muy... También intenté que no me siguiese mi director de tesis y, bueno, en fin. Son cosas que no puedes hacer al final, ¿no? O sea, lo puedes contener durante un tiempo limitado cuando te lanzas a internet, pero bueno, va. De poco se habla de eso, ¿eh? Yo también es verdad que en el trabajo me pasa que el otro día dije, tengo un podcast. Y me preguntaron, ¿sí de qué? Y yo, bueno, todo el mundo tiene un podcast, ¿verdad? Y dije, hasta luego me voy. Claro, porque es como... Nada más preguntas, señoría. Claro, es como todo el mundo tiene un podcast hoy en día y me fui. Es que de repente decir eso en una empresa es como... No, te la vas a cagar. Bueno, voy a presentarte un poco por si hay gente que a lo mejor no está tan familiarizada con lo que estás haciendo. Eres creador de contenidos, pero eres arqueólogo. Lo que me hace mucha gracia es que digas abiertamente que eres borracho y mamarracho. Me encanta, estás en nuestro Como team. nosotras. Bienvenida al club. Es que esto hay que decirlo. La gente Estamos no en lo familia. presume. Claro. Hombre, claro. Ha publicado... Este es el segundo libro realmente. Yo he estado bicheando y este es el segundo libro que hace. Este se llama Sodomitas Vagas y Maleantes, que es el de que vamos a hablar hoy abiertamente. Pero hiciste otro, vamos a ver que lo tengo por aquí. ¡Ahí tienes un gatito! Sí, que va a dar por saco todo el esto, pero aquí está. Pero que Hola. cuando quieras hay un cameo, ¿eh? ¿Cómo se nos llama este gatito? A ver. Garnacha. 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 Ay, ¿De qué qué viene? Como la Yo soy uva. preguntona. Como la uva garnacha del vino, Fantástico. que es una uva aragonesa. Bueno. Qué folclore, ¿no? Hasta en el gato. Esto es fantástico. Vamos a ver. Bueno, sacaste La historia no es la que es la que te cuentan. Ese fue tu primer libro. Y ahora Sodomitas, Vacas y Maleantes, que estoy in love con la portada. Con todo. Fantasía. De hecho, ya mismo aquí vamos a celebrar el orgullo. Poco se habla con Torremolinos. Cuando quieras te vienes. Estás Te invitadísima. esperamos. Claro. Ay, sí, gracias. Bueno, ¿de dónde viene la iniciativa por hacer este libro? Porque estábamos hablando hace poco que es como una cosa muy necesaria, porque todo el mundo habla de historia, pero nadie habla de las disidencias, del inicio de la construcción del género, de la sexualidad de forma abierta. ¿De dónde nace esa idea, ¿no? Del libro? Pues realmente yo quería haber escrito este libro, o sea, fue un poco una idea que tuve y quería haberlo planteado para el primer libro, pero dije, bueno, primero vamos a lanzarnos con algo un poco más, a sentar las bases, ¿no? Y luego ya seguimos. Pero fue básicamente hace unos años leyendo un artículo sobre, bueno, un caso que hablo en el libro, que es una tumba de Largar, que Largar se considera... Bueno, no es una cultura arqueológica, pero se considera uno de los primeros estados, ¿no? En el sentido prehistórico, en el sentido de una sociedad organizada, con clases, etcétera, y desigualdades, y con una élite que organiza los medios de producción, etcétera. Pues eso es la primera sociedad con estado de la península ibérica. Y encontraron ahí, en Totana, en Murcia,
una tumba con dos hombres, con dos individuos masculinos, con un ajuar masculino, que fueron enterrados juntos en una vasija, que era un enterramiento típico que encontramos en enterramientos de hombre y mujer, y ahí se encuentran dos hombres, y aparte junto a esa tumba se encuentra un cenotafio, que es una tumba intencionalmente vacía, de un individuo infantil que nunca existió, ¿no? Entonces los arqueólogos plantearon como opción que a lo mejor incluso era una unión sexual, que obviamente no lo podemos saber a ciencia cierta, pero es como funciona la arqueología, sobre todo si pensamos en la prehistoria. Y eso me dio cuenta que, claro, yo sabía más o sea, sí que me había interesado por la arqueología queer y por la historia queer en general, o sea, no solo de España, digamos, y estaba más familiarizado con las épocas más históricas, ¿no? Con Roma, con la Edad Media, con la Edad Moderna, y de repente me di cuenta de que obviamente esto se puede, o sea, que sí que hay trazas incluso en la prehistoria y que por tanto se podría incluso contar esto, ¿no? O sea, contar también en ese sentido, porque en ese artículo de Vicente Llull y el equipo que excava en La Bastida, hablaba de cómo se interrelacionan ya no solo la disidencia sexual o otras sexualidades con en sí mismas, digamos, sino también cómo se relacionan con la familia como estructura y con la clase, ¿no? Porque esta gente era gente de clase media alta que fue enterrada por la comunidad, o sea que su modo de entenderse y de familia y de lo que fuera era valorado por la comunidad como algo aceptable, ¿no? Entonces hablaba un poco de, pues por ejemplo, aquí encontramos tumbas de hombres y se han encontrado otras 3, pero no hemos encontrado, por ejemplo, tumbas de 2 mujeres. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se ve la sexualidad? ¿Cómo se ven los modelos de familia? Me parecían preguntas muy interesantes que, sabiendo que se pueden plantear incluso para la prehistoria misma, y ya que tenemos la suerte, entre comillas, de que esto se ha encontrado en la península ibérica y por tanto se puede usar como punto de partida para hablar de la historia y la prehistoria de nuestro territorio, vaya. Interesantísimo. De Es verdad. que, claro, hablándolo un poco, es como a nivel de documentación, o sea, yo no sé si falta esa perspectiva, ¿no? Es como si a lo mejor tú como divulgador y arqueólogo no nos lo transmites, nosotros como, bueno, no sé, como a no ser que te leas un artículo o que te intereses por el tema, no llegas a conocer este tipo de perspectivas, Ni ¿no? llegas de a la historia. plantearte o a crearte esa hipótesis para poder reflexionar de ¿existían roles de género, no? Esa es una pregunta que te queríamos hacer porque tu libro empieza un poco ahí, ¿no? ¿Existían roles de género en la prehistoria? Y bueno, eso es muy interesante porque yo jamás me he planteado Claro, eso, ¿sabes? O sea, ¿de dónde se inicia, no? ¿Te refieres? Claro, la historia está explicada desde la heterosexualidad. O sea, Claro, en un momento te lo pero planteas. ¿desde cuándo, no? Es decir, porque si, como él bien dice, en este yacimiento han encontrado que eso era socialmente aceptado, ¿desde cuándo empieza esa mirada negativa hacia esa homosexualidad, ¿no? A nivel social. ¿Hasta dónde? ¿En qué momento está ¿Con vetada, el ¿no? cristianismo? ¿Con la religión? O sea, no, o desde No, dónde. y esa división en los roles de género en general también, ¿no? Si empieza en la prehistoria o es algo posterior, es un constructo que tiene que ver con otras etapas de la historia. Claro. Bueno, lo que vienen son los roles de género sí que los encontramos en la prehistoria, pero pensar que hay roles de género no nos debe llevar a pensar que el género existía como un sistema de poder, ¿no? Sino que era más bien una división de tareas que podemos ver en muchos grupos, de cazadores-recolectores que, por ejemplo, pues eso, mantienen una igualdad, tienen entendimientos del género a veces con terceras, cuartas categorías, que varía mucho, y que eso el género se entiende como una especie de división de tareas, en más que como una separación estricta de unos por encima y otros por debajo, ¿no? Pero claro, el género sí que ha tenido el potencial de convertirse que esa separación se convierta en una desigualdad, y realmente empezamos a ver cómo van creciendo esas desigualdades a partir más allá del Neolítico y con el surgimiento de las primeras desigualdades sociales, ¿no? Porque al final, cuando empezamos a pensar, por ejemplo, en la propiedad privada como algo que se transmite, también surgen ideas de la herencia, surgen las ideas de los linajes, entonces eso indica también un control de la sexualidad femenina, indica también un poner el cuidado de la prole por debajo de actividades que se dan, pues, por ejemplo, para el prestigio, como pueden ser actividades guerreras, que podían estar más asociadas a lo masculino. Y luego, en general, si pensamos ya en lo que viene a ser el castigar la sexualidad o lo que pensamos como la homosexualidad, realmente podemos irnos, o sea, podemos irnos antes del cristianismo, porque, por ejemplo,
la sexualidad o la crítica a la sexualidad disidente ha tenido mucho que ver con el género al final. En antigua Roma la sexualidad disidente era la de, o sea, sí que podía ser un hombre que se acostase con hombres, pero eso tenía que ver con básicamente tu posición social como ciudadano romano, ¿no? Entonces, la crítica a la sexualidad disidente era a los hombres que les gustaba ser sodomizados, digamos, al que se ponía por debajo en esa relación sexual, social, y por tanto, pues al que renunciaba, si era un ciudadano romano, al que renunciaba a su poder y por tanto a su masculinidad, ¿no? Se les llamaba pues, maricón, o sea, bueno, quinaedus, maricón, moles, que significa hablando, se les llamaba básicamente nenazas, ¿no? Que al final era, pues, pero aquí es porque ya ha habido antes una estructura que entiende que lo femenino está por debajo. Entonces, lo mismo pasa con las mujeres que se acostaban con mujeres. Las mujeres que se acostaban con mujeres un poco la inversa. Eran mujeres que se creían hombres y que estaban actuando como hombres, que era algo que no les correspondía. Entonces, aunque hoy entendemos identidad de género y sexualidad o orientación sexual como algo separado, esto no ha sido así durante la gran mayoría de la historia de la humanidad, ¿no? Obviamente había personas que se travestían y no tenía nada que ver eso con su objeto de deseo, pero cómo se entendía desde fuera y cómo se consideraba socialmente era bajo la crítica de lo abyecto, lo desviado, lo disidente, etc. Entonces, por eso están tan unidas, por eso al final hablamos de colectivo LGTB y unimos sexualidad o sea, orientación sexual y expresión e identidad de género, porque está todo muy junto, muy unido a lo largo de la historia. Si ya pensamos en el cristianismo, lo que sí que introdujo fue el cambio de que no importa, que la condena no era solo para el que cumplía la parte pasiva, digamos, no era solo una condena moral, sino que pasaba a ser una condena religiosa y era para todos, para el activo y para el pasivo, digamos, que aquí ya era el entendimiento de que, por ejemplo, el semen, como la sustancia que da pie pues a la reproducción, no podía ser malgastado en ningún sitio. O sea, también el onanismo era castigado, vaya, pero obviamente la sodomía pues era vista como algo ya totalmente aberrante porque era alejarse de la creación divina y obviamente aquí estaba el relato de Sodoma, ¿no? Y de la destrucción de Sodoma y hablar de que, pues eso, el sexo anal, equipararlo con la sodomía. O sea, que lo personal es político, que vuelva a reproducirse todo el rato a lo largo de la historia. Y luego encima el hecho de que si no te vas a reproducir, estás desperdiciando el tiempo y estás haciendo cosas que tienen como menos prestigio a los ojos de la sociedad, ¿no? Es muy interesante. Sí, perdona, ibas a decir algo. No, que sí, que te iba a dar la razón, sin más, perdón. Sí, no, pero que al final es como algo cíclico, ¿no? O sea, a nivel de historia, ya independientemente de las religiones, un poco por lo que has dicho, yo me sitúo en que al final es algo muy de estatus, ¿no? A nivel más bien de jerarquía social. E incluso la religión puede empujar más o menos a un fenómeno, como lo que es lo que se crea dentro de una relación, pero que al final es la sociedad la que está totalmente evaluando, ¿no? De forma continua a los ojos de lo que es correcto y lo que no, lo masculino y lo femenino. Es decir, el género es el iniciador de la sexualidad, por ende, ¿no? El uno no está sin el otro, dentro de un margen. Me parece muy interesante. ¿Querías empezar tú con la pregunta? Sí. A ver, tú mismo te planteas algunas preguntas al inicio del libro y hay una que la tengo que reproducir aquí porque me ha encantado. Dice, ¿no puede haber un maricón en Atapuerca, una boyera en Altamira o un neandertal intersex? Entonces, no sé, esto para darte un poco de pie que nos hables de ese sujeto asumido, ¿no? Que es el hombre cis hetero y cómo eso ha invisibilizado otras disidencias y demás. Eso me ha parecido súper interesante y si lo puedes contar un poquito. Claro, sí. La cosa es que claro, que hay presencia, sobre todo, o sea, si pensamos en la prehistoria, que tenemos tan poco registro, es como donde se hace más evidente, ¿no? Porque al final tenemos las cosas aquí y allá, las tenemos muy sueltas y entonces los huecos los hemos rellenado, pues a menudo con lo que asumimos de nuestra propia época. La misma asunción de que los hombres cazan y las mujeres recolectan viene de los prehistoriadores que eran señores de clase media alta europeos del siglo XIX, pues tenían a la mujer en casa cuidando de la prole y por tanto asumían que eso era lo mismo. Y es un poco eso, ¿no? O sea, si vemos realmente la variedad que hay en los grupos humanos vivos, que no son occidentales, digamos, los grupos cazadores-recolectores también, vemos que esa diversidad y esa riqueza de formas de entender existe. Lo que pasa es que, claro, hay presencias que se asumen y presencias que se tienen que demostrar. Esto está muy claro desde luego desde la arqueología de género, ¿no? Que lleva más años de andadura y que
ha planteado pues por qué se han tenido que hacer estudios científicos que midan, por ejemplo, los tamaños de las falanges de las huellas dejadas en las pinturas rupestres para poder decir que las mujeres pintaban, ¿no? Porque hemos encontrado manos con proporciones de los huesos y básicamente las huellas dactilares que son femeninas. Y dices, vale, pero ¿por qué tenemos que estar haciendo toda esta cábala simplemente para decir que esta cosa la hizo una mujer y no un hombre? Porque al final porque hay sujetos que se asumen y sujetos que se tienen que evidenciar más allá de toda duda razonable. Y eso pasa lo mismo con la sexualidad al final, ¿no? La antropóloga Almudena Hernando, que eso es algo que menciona en el libro, plantea una teoría que básicamente es que nosotros nos hemos comparado siempre, cuando pensamos en la evolución humana, nos comparamos siempre con los chimpancés, que nos separamos de los chimpancés pues hace unos 5 millones de años más o menos. Y la cosa es que igual de separados de los chimpancés estamos de los bonobos, porque al final son, nuestra rama, la rama que fue los Australopithecus, que luego sería Homo sapiens, etcétera, se separó de la rama Pan, que es donde están ahí los bonobos y los chimpancés, hace pues eso, más o menos a la vez. Y no nos comparamos con los bonobos, porque los bonobos son simios que practican el sexo de forma social, o sea, para ellos el sexo no es solo reproductivo y tienen todo tipo de actos sexuales entre machos, entre hembras, todo tipo de actos que cuando además lo estudias en la carrera te ríes, pero porque te entran los nervios de jiji, estamos hablando de monos follando, pero que realmente te da a entender que si nos comparásemos con ellos, en vez de con los chimpancés, sí que abriríamos la puerta a pensar que al final, pues, obviamente un comportamiento que nosotros vemos ahora entre los humanos modernos, ¿por qué no asumir que existió también entre los que no, o sea, los otras especies de Homo o entre los Australopithecus? Porque además nosotros compartimos una cosa con los bonobos, que es que no tenemos periodo de celo. O sea, así como todos los animales, más o menos casi todos los mamíferos tienen un periodo en el que están pues en celo y es cuando se va a dar la reproducción, en los bonobos no hay un dictado cronológico, digamos, a lo largo del año del calendario que diga cuándo se van a hacer estos actos sexuales. Entonces, si lo hemos comprobado en humanos y lo hemos comprobado en bonobos, ¿por qué no asumir que eso también podía ocurrir y darse en nuestros antepasados más remotos, cuando pensamos obviamente más allá del Homo sapiens? O sea, que es lo más natural. Que se folla cuando se quiere, básicamente. Claro. Básicamente, claro, libre albedrío. Yo creo que el próximo libro que tendrías que escribir es el de los libros de texto, ¿no? De los institutos y los colegios de historia. O sea, hay que cambiarlos. Ahí haría falta, no te las plantees. O sea, literal, ¿eh? Claro. Ahí haría muchísima falta. Bueno, que Sara va a los colegios y se encuentra... Ah, ¿le puedes comentar lo de los cráneos? El otro día me decía, claro, un chaval en el taller, es que los hombres somos mejores que las mujeres. Esto se ve en la historia desde toda la vida. Además de que tenemos más fuerza y somos más grandes, también somos más inteligentes. Y digo, socorro, ¿por qué? ¿Cuál es este fundamento? Y dice, porque tenemos el cerebro más grande. ¿Qué te parece? ¿Qué le dirías a este chaval? Es bestia. Claro, como tener la cabeza más grande, el cuerpo más grande. Pero este chaval es que no ha leído nada. O sea, le busca un poco en internet, es que ya hay desinformación. mucho... ¿Qué le podríamos decir a los adolescentes? Todavía se piensan en estas movidas. Claro. Fatal. Claro, a ver, a este chaval en concreto yo le diría que es muy fácil porque al final, o sea, esto es muy fácil porque en el siglo XVIII, cuando se empiezan a hacer las distinciones anatómicas, porque hasta entonces se pensaban que el esqueleto humano era el esqueleto humano y que no había distinciones entre varón y hembra, digamos. Y cuando se empezaron a hacer los primeros diagramas de la anatomía femenina, o sea, del esqueleto femenino, se les dibujaba con la cabeza más pequeña de la que lo tenían realmente, pero luego algunos estudios determinaban que la tenían más grande en proporción al esqueleto. Y también tenían la cabeza más grande, el cráneo más grande, los niños en proporción, y otras, lo que llamamos al final otras etnias que no eran caucásicas, ¿no? En plan, si hablamos ya de otros grupos de población que venían, por ejemplo, de África, también solían tener la cabeza más grande en proporción. Y eso llevó a los anatomistas, digamos, a decir que realmente la cabeza más grande en proporción es símbolo de subdesarrollo. Es decir, de que te estás desarrollando todavía, porque un niño la tiene más grande. Entonces, pues eso es. Quiere decir que al final el relato biologicista que tú quieras hacer, en este caso al chaval se lo diría,
va a confirmar el sesgo que tú quieras, básicamente. Porque antes era que, o sea, ahora decimos, no, las mujeres tienen la cabeza más pequeña, antes se decía que las mujeres las tenían más grande, y en ambos casos es síntoma, entre comillas, de menor intelecto, ¿no? Entonces, si lo que estás buscando es una excusa biológica para tu machismo, pues la vas a encontrar, no pasa nada. Pero realmente tienes que entender que el hecho de que la historia demuestra, entre comillas, que haya más hombres importantes que mujeres importantes en la historia, no es de que no haya habido mujeres o que no haya habido mujeres importantes, sino de que mujeres se ha permitido que estén en los libros de historia. Al final tú no conoces todo lo que ha ocurrido, eso por supuesto, y por supuesto si te han contado la historia de reyes y generales, pues obviamente va a haber más hombres que mujeres, porque es básicamente como están o sea, como estaban puestas las leyes y cómo estaban segregados esos espacios. Pero yo le diría que se fijase en su familia o en la familia de sus amigos, a ver quién hace la gestión del hogar, que son cosas complicadas, y a ver si él es capaz de hacerlo la mitad de las cosas que hace su madre, o la mitad de las cosas que hace su hermana, o su prima, o su tía, o lo que sea. Es que claro, lo dice gente que no se limpia los doritos de cuando juega al LOL, ¿sabes lo que te digo? Claro, entonces... Claro, o sea, gente que no sabe poner una lavadora, me vas a decir que de repente, y eso que una lavadora es lo más sencillo de hacer del mundo, me vas a decir que, vamos a ver, que hay muchas cosas que consideramos, o sea, lo que habla un poco Marga Sánchez Romero en su libro de Prehistorias de Mujeres, que al final hay muchas actividades, las actividades de mantenimiento, que es algo que se estudia a nivel arqueológico, que son esenciales para que una sociedad sobreviva y se reproduzca, pero las consideramos menores porque asumimos que ya están, se convierten en un trabajo invisible, ¿no? Invisibilizado, el cuidado de los niños, la limpieza del hogar, el cocinado, todas estas cosas que, o sea, no siempre, ¿no? Pero muchas veces están asignadas a mujeres. Estamos trabajando porque no sea así, pero tenemos un pozo enorme que lo asocia a lo femenino, y esas cosas se han considerado menores, pero por el mero hecho de que luego, una vez se consideran como actividades menores, se dice, no, es que las mujeres solo valen para eso, pero es como que no, es que tú las has asignado a eso. Exacto. Tú las has obligado a estar ahí y luego has dicho que no valen para nada más. Pero tampoco tú vales o sea, tú no te sabes limpiar los calzoncillos, no me jodas, ¿sabes? No te sabes limpiar el palomino, José Alfredo, es que claro. Exacto. Es que me enfado muchísimo, porque claro, estas personas se dedican a ningunear cuando tú lo dejas solo y no sobreviven 2 días, se mueren de inanición. Es que es tremendo. Bueno, pues eso. Yo te quería preguntar, porque todavía no hemos leído tu libro completo, no sé si has abordado en qué momento existen indicios en la historia o en lo que se ha estudiado hasta ahora sobre cuándo hay indicios de transgenerismo o de otras disidencias sexuales y demás. Bueno, a ver, obviamente si pensamos en... O sea, es complicado, porque por ejemplo en la prehistoria encontramos representaciones humanas que no son o sea, que parecen no ser ni de hombre ni de mujer, cuando encontramos, al final pensamos, por ejemplo, el arte rupestre levantino, por ejemplo, muestra figuras masculinas, o sea, bueno, figuras que algunas tienen pene y las muestra con arcos, entonces asumimos de repente los arqueólogos que todas las figuras con arcos son masculinas, y luego encontramos figuras con faldas y los pechos al aire, haciendo todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, cada vez que encontramos figuras con faldas, aunque no tengan los pechos representados, asumimos que son mujeres. Y luego, aparte de esto, hay otras figuras en las que parece ser que hay una androginia o que se representan con caracteres masculinos y caracteres femeninos, ¿no? Con pechos y pene, por ejemplo. Entonces, ahí no sabemos hasta qué punto están representando un cuerpo social, o sea, algo como que se entiende, o un cuerpo intersex, o están representando divinidades, ¿no? Cambia según el aspecto. Encontramos también eso, yacimientos en los que hay estelas, pues eso, con rasgos de un que podríamos decir se atribuyen a un sexo y rasgos que se atribuyen a otro, y que lo sabemos por comparativa, ¿no? Porque aparecen siempre representados con un pene o con una vulva o lo que sea. Entonces creamos nosotros los arqueólogos creamos esas dos categorías. Y luego encontramos otras estelas, por ejemplo, que representan ambos atributos. No me refiero a los atributos sexuales, sino a los atributos sociales, ¿no? Diademas y espadas, por ejemplo, aparecen juntas. Entonces, ahí nos hace ver que estas categorías no eran tan rígidas, o que había alguien que no cumplía ninguna de las dos categorías, sino una tercera, por ejemplo, ¿no? Es difícil
afirmarlo con total seguridad, obviamente, pero es una teoría que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque nos está mostrando que esas dos categorías, por lo menos, tan rígidas no eran. Entonces, eso sí pensamos en la prehistoria. Si nos acercamos al registro escrito, o sea, si pensamos ya más en evidencias escritas, tenemos evidencias en la antigua Roma de figuras que se habla de la transición, o de figuras que se amaneraban, personas que se amaneraban y vestían como mujeres, o mujeres que vestían como hombres y se comportaban como hombres, que hacían todos los atributos, o sea, todo lo que se entendía socialmente como masculino, o a la inversa, como femenino, se travestían. Y no podemos saber hasta qué punto era simplemente, eso iba acompañado de una identidad, ¿no? Pero sí que performaban, socialmente eran leídos como otra cosa. Entonces, sí que esto podemos hablarlo como realidades trans. Obviamente, no es difícil transportar esa etiqueta, pero sí que tenemos evidencias de una disidencia de género completa en muchos casos, y que era vivida, o sea, no vamos a tener acceso al mundo interior de esta gente, pero sí tenemos acceso a lo que expresaban y cómo se movían en el mundo y cómo eran leídos. Y por tanto, sabemos que hasta cierto punto esa disidencia existía, ¿no? Y que ellos, o sea, estas personas estaban, era lo que buscaban también, romper esa norma, digamos, de ese binarismo estricto, y que se les leyese como otra cosa que lo que se les había asignado. Entonces, yo creo que sí que se puede hablar de vivencias trans ya en ese momento, podríamos hablarlo sin ningún tipo de tapujo. Mientras que para la prehistoria obviamente tenemos evidencias también, si comparamos con otros grupos humanos, tenemos evidencias de terceros, cuartos géneros, y por tanto también podríamos asumir que esas existieron en nuestra prehistoria, obviamente. Yo también leí una vez que me parece que era una tribu, ¿no?, de los indios americanos, que realmente sí que se daba, ¿no?, que era como estar más cerca de la divinidad cuando tenías pues estos binarismos, o cerca de lo que es ahora trans. Sí, en muchos casos está asociado con el sacerdocio, digamos, con el chamanismo, por así decirlo, ¿no? Porque se entiende que están transitando entre un cuerpo y el otro. Espiritualmente eso les acerca a figuras que también, pues, hay una cierta divinidad o cierto espiritismo en el hecho de transicionar y transitar en esas barreras. Ayahuasca, momento, ¿eh? Claro. No, claro, porque después, claro, transicionar, ¿no? Ahí lo tenemos también con eso de la espiritualidad. A mí me encantó. Yo digo, yo soy lesbiana, entonces estoy como más género cerca, fluido, me sentí ayahuasca, yes. Eso es. Me sentí Tremendo peyote. Sí. Si quieres darle al turrón tuyo, que también... Bueno, pues eso, hablando un poquito ahora de la identidad lésbica, ¿no? Al final siempre se dice que apareció primero la homosexualidad entre hombres y que la de mujeres vino después. No sé qué certezas hay aquí, porque claro, yo entiendo que esto no tiene por qué ser así. Otra cosa es que siempre se haya impuesto la masculinidad sobre la feminidad, ¿no? Claro. Sí, o sea, no es que existiera una antes que la otra, es que tenemos más registros de la homosexualidad intermasculina que de la interfemenina, simplemente por el hecho de quienes escribían las fuentes y de quienes nos contaban, ¿no? Pero al final, por ejemplo, si pensamos en lo típico que es la tena, o sea, si la gente piensa en homosexualidad o sexualidad entre hombres en la antigüedad, va a pensar en la Atenas clásica, que es lo típico, ¿no? Pero 3 siglos antes estaba Safo. Es decir, el término sáfica y el término lesbiana obviamente vienen de Safo de Lesbos, que vivió en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Entonces, obviamente tenemos más constancia de el sexo entre hombres, y es verdad que el sexo entre mujeres, uno de los problemas que ha tenido es que durante gran parte de la historia no se ha entendido como tal, como sexo, porque el sexo era, o sea, lo que se entendía como sexo era la penetración, y por tanto, si no había falo mediante, no se contaba como sexo, salvo que se usase, pues, por ejemplo, un olisbos, un dildo, otros utensilios, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Roma, Marcial habla de lesbianas que no entiende hasta que según él descubre que, claro, lo que estaba pasando entre ellas es que sí que él no lo entiende porque para él no estaban teniendo sexo, no era posible, hasta que descubre que una de ellas tiene un clítoris tan desarrollado que le permite penetrar
Buenísimo, otras vámonos. mujeres, claro. Fantasía, por favor, sigue. Estoy imaginándomelo todo. Claro. Entonces está hablando básicamente de que tiene un clítoris penetrante y eso es algo que no lo hace solo Marcial, que se presenta en otros momentos de la historia, el hecho de, vale, pero ¿qué están haciendo entre ellas? No lo entendemos. Tienen que estar estimulándose porque una tiene eso, una tiene algo capaz de penetrar, sea externo a su cuerpo, es decir, un dildo, o sea propio de ella. Entonces, aquí obviamente no nos metemos en entender cosas pues como la intersexualidad y tal, simplemente es que no había un registro de cómo podía ser el cuerpo femenino y cómo funciona la sexualidad femenina. Pero ¿cómo les explota la cabeza de esa manera? A ver, es que yo alucino, Sí, o sea, pero impresionante. estas cosas es que es un pecado que no se sepan. Porque, claro, luego hay gente que es homófoba, que es no sé qué, porque claro, Ya. pues que no se saben estas cosas. No, al final es no saber una puta mierda de nada. Exacto. Yo básicamente. tengo una pregunta de la gran Safo, porque ella fue acusada de como de pederasta, ¿no? De alguna forma abusar de sus alumnas. ¿Esto qué pasa? ¿Era buena gente o no la Safo? Queremos saberlo. Lo necesitamos. A ver, no sabemos. Es que lo malo de Safo es que su vida la reconstruimos a través de fragmentos Ya. y es muy difícil. O sea, sí que fundó una escuela y sí que tuvo relaciones y eso sabemos que los poemas de Safo hablaban de relaciones con alumnas, ¿no? Entonces, Safo hablaba pues, del encanto que le daba con otras mujeres, otras muchachas, pero claro, no especifica la edad. O sea, estamos hablando de que sí que eran sus alumnas en muchos casos, pero tampoco sabemos hasta qué punto estamos hablando de una Diferencia de edad, diferencia claro. grande. Que es mucho más fácil acusarla de pederasta, ¿no? Porque como era una mujer lesbiana. Claro. No, pues esas acusaciones de pederastia de Safo, de los abusos sexuales, digamos, surgen sobre todo en el siglo XIX, cuando se empieza ya a vincular a Safo, a la poetisa Safo, con las lesbianas del momento, digamos, que antes las mujeres que les gustaban las mujeres no existía Safo como icono, figura. Claro, y aquí en el siglo XIX ya empieza a hablarse de las hijas de Safo. Entonces aquí ya sí que empieza a vincularse y si Safo es el modelo, también hay que demonizar al modelo Claro. de sexualidad femenina. Bueno, yo me quedo con que Safo es mi colega, me caía. Sí. Claro, es que también surgía el debate de si se pudo aprovechar de su posición social, ¿no? Porque sí. entendemos que a nivel cultural sería reconocida por su sociedad en ese momento, ¿no? Al igual que pasaba entre los Pudo hombres, existir ¿no? a lo mejor como una especie de abuso de poder en torno a esto que estamos hablando. Hombre, Safo en su momento no se entendía como tal. Sí que fue después de la época arcaica, que es en la que vivió Safo, sí que aparece Safo en algunas comedias y aparece como persona que perseguía muchachas o sea, sí que aparece como esa figura de Safo siendo un poquito más... Como un baboso. Canallita. Como el hombre Sí, baboso. más claro, como el hombre baboso al final. No es tanto el abuso de poder, porque eso no se entendía mal, sino una mujer que se estaba comportando de forma varonil al Claro. final, ¿no? Porque estaba siendo muy activa en el sexo, por así decirlo, muy pesada, básicamente, muy plasta, muy señoro, diciéndote chavala, no sé qué. Y eso que lo haga un hombre pues no pasaba nada, pero que lo hiciera una mujer no encajaba. Claro. Bueno, esto es como la película de la que vimos de Yorgos Lanthimos, la que vimos en el cine. No me sale el nombre La de ahora. Pobres criaturas, mi Esa, niña. Emma sí. Stone, no, pero que es un poco al hilo. Emma Stone al final lo que hace es un retrato de, bueno, a mi forma de ver, porque esto ha suscitado un montón de teorías, pero es un folio en blanco, una persona Claro. que no tiene conciencia previa a su nacimiento. ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo si te no vincularías tienes con el sexo si normas no sociales, estuvieras ¿no? condicionada? Quizás Safo ahí fue quien quiso ser. Ay, qué bonito, Safo es un poco... Claro, vale. igual yo estoy romantizándolo muchísimo, pero Miquel, me gustaría yo pensar me que sí. pregunto por qué no te tuvimos a ti de profe de historia. Es que yo... Hubiera estudiado mucho más, también te digo, ¿eh? Pero bueno, y nuestros padres, Bueno. por favor, nuestros abuelos, o sea, esto hay que cambiarlo. Ya. Tenéis una misión que son los libros de texto. Total, ¿eh? En el- Sucesiones. En Oriente también me parece que se adjudicaba el nombre de mujer-hombre, ¿no? A una lesbiana. Y creo que he leído también como que incluso se beneficiaban de heredar bienes patrimoniales paternos porque eran como mujeres más hombres. Podían Claro. tener algunos derechos que otras mujeres no. ¿Esto es así? Hay mujeres que o sea, si estamos pensando, por ejemplo, en
en el cristianismo más temprano sí que hay muchas mujeres la parte oriental del imperio, que hay como una especie de política de las primeras mujeres que se convierten al cristianismo en muchos casos están renunciando a lo que era el deber de ser mujer en la sociedad romana, ¿no? Y tardorromana, que era casarse y tener hijos, o sea, no había más. Entonces, para huir de matrimonios muchas veces se convertían al cristianismo. Y ahí había una cosa de transformar a la mujer en un hombre para ensalzar su virtud, ¿no? O sea, se entendía que hombres y mujeres al final tenían que alcanzar como un estado común en el reino de los cielos y serían iguales, pero sería a través de la masculinización femenina, o sea, de la mujer. Y eso sí que existe, pero luego es verdad que en el caso de, si pensamos en la adopción de deberes y de responsabilidades, digamos, de masculinas, ¿no? Más allá de lo que podía adoptar una mujer, en Europa no tenemos tanto registro, la verdad. O sea, tenemos registros de... Si nos vamos a los relatos de al final de mujer que se traviste y se mete en el ejército, ¿no? Como puede ser obviamente Mulan si nos vamos a China. Y aquí tenemos a nuestra querida monja Alférez que hace un poco lo mismo, salvo que no es una obligación familiar, lo hace porque quiere. Y luego también tenemos muchas mujeres que se travisten para acceder a espacios que no tenían a mano, digamos, ¿no? Que estaban prohibidos para ellas. Entonces eso sí que lo vemos a lo largo, y eso sí que lo vemos a lo largo de toda la historia de Europa, por ejemplo. La cantidad de mujeres que se han tenido que hacer pasar por hombres también para acceder a trabajos en el deporte y no hace tanto en el tiempo. Aquí tuvimos también una invitada que es Paloma Freestyle, crack con el tema del balón y tal, y ella nos contaba, ¿no? Que hace muy poquitos años ella se tuvo que hacer también pasar por un chico para poder acceder a... ¿En serio? Sí, eso fue real, ¿eh? Lo Esto contó fue real, aquí en el programa. Estamos hablando hace, ¿qué sería? Yo qué sé. No, pues cuando... 15 años. No sé qué edad tiene Paloma, pero bueno, jovencita, yo no sé Es jovencita, pues te digo. Y contó que sí, para el equipo de Alevín, ¿no? De los jovencitos, que tuvo que hacerse pasar, no sé si el primer año o así, de como chico, hasta que eso ya luego avanzó un poco, pero que imagínate tu primer trauma al querer hacer... Ella no era consciente tampoco de esos roles, ¿no? Hasta que él se topó con ese primer trauma, ¿no? Imagínate eso lo que te marca. Yo soy una compañera de clase, le pasó, ella jugaba mucho al fútbol y jugaba con los niños y luego para el equipo en un momento ya, no sé en qué, sí, también en una categoría como que se tiene que dividir por sexos y no sé cómo lo forzaron para que contase como chico, sí, o sea, no llegaba a travestirse ni le raparon el pelo ni nada, pero nunca lo había planteado así, la verdad. Claro. O sea, yo lo había planteado como, qué raro que hay que hacer estos pufos, ¿no? A nivel de papeleo, pero... Impresionante. Pero sí. Es como, no sirvo, no puedo entrar aquí, ¿no? Y es como, tengo que adaptarme a lo que me están diciendo hasta que se normalice. Pero imagínate eso lo que te marca luego, ¿no? Bueno, yo he sido muy jugadora de fútbol desde chiquitita y yo quería ser un chico. O sea, yo no sé si hubiese nacido ahora si realmente me hubiese querido cambiar de la género. imposición. Porque yo decía, a mí me gusta la ropa de chico, me gusta el fútbol, soy buena, los chicos se pican conmigo porque les estoy metiendo goles y soy más buena que ellos. Porque no puedo y en casa era inviable, ¿no? Eso es un temazo, a mí pero... me gustaba hacerme pasar por chico también para poder jugar. A ver, esto también se puede extrapolar al ámbito de la política, ¿no? Hemos visto a muchas políticas mujeres, ya no tanto a lo mejor, pero años atrás sí, ¿no? Que interiorizaban en sus movimientos, en su vestuario y demás, una visión o una estrategia un poco masculinizada, ¿no? Y un poco también es por eso, para tener esa aceptación social, para que se te considere alguien respetable y demás. Y eso no hace tanto, ¿sabes? Bueno, es la lectura que hace la sociedad, al fin y al cabo, ¿no? La figura respetable es la masculina, ¿no? El entrajado, y al final es adaptarse. Es lo que tú estabas diciendo también. ¿Tú por qué querías ser chico? Porque al final se te tenía que leer y respetar si se te veía con esa lectura masculina, ¿no? Y al final, ¿dónde está? Eso un poco también... Es que tampoco tenemos el derecho de hablar sobre esto porque no nos toca, pero a ver si hacemos un programa especial sobre esto. Ahí vas. Pero hay muchos relatos de muchas mujeres trans que hablan de esto también, ¿no? Yo a lo mejor no me hubiese operado si hubiese tenido la información que tengo ahora. Claro. Eso es heavy, ¿eh? De pensar. Ya haremos algún programa, esperamos, a ver. Y Miquel, yo leyendo un poco tu libro y escuchándote en entrevistas y tal, me planteo, tú que eres un estudioso, que no eres como nosotras, que venimos aquí a hablar,
informándonos con Nosotros somos Wikipedia. opinólogas. Eso está muy bien. Después de todo el estudio que has tenido que hacer para este último libro, no sé, ¿qué descubrimientos has hecho a lo largo de ese estudio que tú digas, guau, esto lo tengo que compartir yo con la sociedad porque es que esto es muy fuerte? No sé, pues algunas cositas así que te parezcan, algunas curiosidades o lo que sea. O sea, la que me llamó mucho la atención, sobre todo porque, claro, yo me dedico a la Edad Media y yo pensaba que lo sabía más, no todo, pero que sí, que sé que no me voy a encontrar algo así como que me sorprendiese demasiado, ¿no? A lo mejor. Pero fue leyendo un libro sobre sexualidad y disidencia en la Galicia medieval, básicamente. Y habla de un documento, un contrato que hay firmado en el año 1061 entre dos hombres en un municipio rural de Ourense. Y está escrito como, o sea, se describen como buenos amigos, literal, o sea, no es el meme. Y se prometen básicamente que van a vivir en una casa que hay detrás de una iglesia y que que cuando uno muere heredará el otro, que van a estar viviendo juntos, que van a cuidarse el uno al otro, alimentarse el uno al otro, que tendrán los mismos amigos, los mismos enemigos, que no dejarán que nadie entre sin el permiso de la otra persona, y que básicamente pues que van a crear una vida juntos, ¿no? Hasta la muerte o sea, hasta que la muerte los separe. Y obviamente no sabemos lo que pasaba a puerta cerrada, pero sí que nos habla en un periodo en el que no hay tantos contratos como tal, que se haya conservado, esto es bastante llamativo, de cómo se podía vivir ciertos modelos de convivencia que desafiaban esas normas sociales, ¿no? Si pensamos en la Edad Media, también porque en la Edad Media no tenemos realmente todo esta persecución de la sodomía hasta bastante más adelante, ¿no? Hasta si pensamos ya en el siglo XII, XIII. Y en el siglo XI, pues eso, tenemos ahí unos señores que decidieron vivir, que podían ser simplemente, pues al final, si pensamos en el pueblo, muchas veces hay el vecino rarito que todo el mundo lo sabe, pero que nadie pregunta, el mariquita del pueblo, pues algo parecido, ¿no? Que hubiese un cierto espacio para una disidencia o para otro modelo sin que nadie preguntase demasiado por básicamente, pues si yo no lo veo, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O incluso que estuviese aceptado hasta cierto punto. Pero el hecho de tener un contrato y todo hace ver como que al menos cierta normalidad podía haber con eso, con respecto a eso, cierto entendimiento de que O sea, esos votos, pues es una situación más. Esos votos son de matrimonio. Son total. votos matrimoniales, O sea, son los súper epiblas interesante. de Orense. Sí. Bromas. Claro. Me Bueno, encanta. esto me recuerda siempre, ¿no? A las dos amigas que han vivido siempre juntas, que Claro. la gente del entorno saben que hay algo más, Claro. pero lo han tenido que La tapar siempre solterona, como ¿no? que se quedaron solteras y vivían Claro. juntas y demás, ¿no? O el cura que vive con su prima, yo qué sé, ¿no? Bueno, y poco se Eso habla de también los Ay, Dios conventos, mío. de los conventos de monjas, tremendos chochazos y pipazos que se han tenido que pegar ahí. Sí, 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 sí. Esto no es nada científico, ¿eh? No tengo pruebas de ello, pero... No, hay pruebas, hay pruebas. Ay, Hay pruebas. sí. Sí. Cuéntanoslas, Ay, por por favor. Curiosidades, por favor. Pues un caso muy, bueno, el más gracioso, o sea, para mí el más gracioso es el San Agustín escribiéndole a su hermana Santa Mónica que las mujeres de su convento, o sea, porque Santa Mónica llegó a ser como cabeza de un convento en el siglo IV y tal, y le dice que las hermanas de ese convento, que muy bien lo de que practiquen el amor fraternal, que es lo que están diciendo que deben hacer los cristianos, pero que ese amor fraternal debería ser menos carnal y más espiritual, básicamente. O sea, que se están comiendo los coños ¡Fantasía! vamos. Padre. Pero no estaban haciendo nada Adiós, malo. pero y Claro. siniestro. Porque como estaba considerado que eso no es sexo, que eso no es Claro, follar, claro, no no estaban haciendo nada No había malo. penetración de ningún Claro. artículo, entonces... Estaban haciendo No las había cosas pecado, bien. no había Estoy a pecado. tope con las monjas de ese concepto. Bueno, yo, a título personal, me voy a permitir el lujo de preguntarle a Miquel en dos saltos temporales como caballos sobre dos personajes, porque a mí me da muchísima curiosidad. A Uno ver. es Ajá. la guerrera de Birka, que Vale. ese yacimiento, porque bueno, se pensaba al principio que era un guerrero, ¿no? Y a ver si nos puedes contar un poquillo. Y otro es sobre el hermano de Luis XIV, el rey Sol, que supuestamente era homosexual. No sé si esto es cierto, pero yo he visto en series, por ejemplo, que es el... Está hablando de historiadora. Yo que soy un Hombre, poco estoy friki de alucinada esto. en Y luego nos este dice que no se momento. prepara el programa. No, Ya, pero esto ya es a claro. título Ya ves, ¿eh? personal. Es que... Perdón, sigue. Sí, le tengo que preguntar a Miquel porque tengo que saber si es verdad o no, porque yo he visto la serie, he sido muy fan
Y digo, ¿este manicomio es cierto o no es cierto? ¿La guerra de Birka qué pasa también? Empezamos por la guerra de Birka. ¿Qué me puedes contar, porfa, para ya aclarar esta movida? Que para mí, yo estoy... Vale. Yo no entiendo nada, pero venga, vamos. Ella da por hecho que tú eres un oráculo, ¿vale? Sí, sí, eres mi Sí, oráculo, sí, sí. cualquier Lo eres. No, el caso de la guerra de Birka lo conozco bien. La guerra de Birka fue un esqueleto que se encontró en Birka, que es Suecia, en 1878-79. Y básicamente se encontraron un esqueleto con un ajuar impresionante, con 2 caballos, un carro, espadas, escudos, o sea, una burrada. Y dijeron que esto, pues obviamente es una tumba de un gran guerrero vikingo, ¿no? En plan, él era como el ejemplo por antonomasia de una tumba de un gran guerrero vikingo. Estaba datada del siglo X, correspondía con la era vikinga, tal. Y hace unos años... hace unos años me refiero, estos restos se trasladan al museo y hace como en torno a los 2000 empiezan a levantarse dudas sobre si realmente era un esqueleto, si esa persona era un hombre, porque los huesos no parecían del todo masculinos, tal. En 2011 se hace una prueba se hace un estudio anatómico. Y los antropólogos determinan que seguramente, que es un esqueleto que parece anatómicamente masculino. Y en 2017, si no recuerdo mal, se hace una prueba de ADN que confirma que el sexo cromosómico del individuo de Birka era XX, perdón. Entonces, que tenía un sexo anatómico femenino. Antes he dicho que tenía un sexo cromosómico femenino y que tenía un sexo anatómico femenino también. Perdón, que eso creo que me trastabillaba antes. Entonces, claro, los huesos son de mujer, los cromosomas son los femeninos. ¿Qué está pasando? Pues determinaron que a lo mejor de repente empiezan a aparecer excusas como que, bueno, a lo mejor es que había otro individuo enterrado pero no se conservó súper bien. También más, José. Increíble, Claro. Anda ya. Claro, que el marido se murió en alta mar y le enterraron a ella pues con las armas del marido, pero de forma simbólica, con tal. El caso, que probablemente fuese una mujer guerrera y ya está, y no pasa nada. O sea, hemos encontrado otras mujeres guerreras, sabemos por la literatura que el concepto de una mujer guerreando en el mundo vikingo no era algo raro. Entonces sí que podemos leer básicamente a esta persona como mujer guerrera. También se han planteado que lecturas queer, digamos, que han dado pie a varios debates, porque hay ciertos grupos no voy a decir TERF, pero TERF, que consideran que estamos borrando, ¿no? Y la cosa es que la lectura queer de la guerrera de Birka no es decir una mujer no puede ser una guerrera o esta persona tenía que ser un hombre trans, sino hablar de cómo el género realmente en el mundo vikingo pues podía llevarse a ciertos puntos en los que esta persona a lo mejor no era leída como mujer, o a lo mejor sí, pero que tenemos que ver cómo se podía transitar esa barrera, ¿no? De lo masculino y lo femenino según los estereotipos de esa época. Y hemos encontrado más mujeres guerreras en el mundo vikingo. También hay teorías de historiadoras de los años 80, Carol Clover, por ejemplo, que hablaba de que en el mundo vikingo no había había entendimiento de que el sexo / el género era uno, digamos, y que lo que había era como un grado de ser más blando a menos blando. Entonces, que había como 2 polos en los que la mayoría de hombres iban a estar aquí y la mayoría de mujeres iban a estar aquí por los roles sociales que se les atribuían, pero que realmente había hombres a los que se les llamaba blandos y se les trataba como otra cosa, y había mujeres a las que se les llamaba duras y se les trataba como otra cosa. Entonces, que a lo mejor tenemos que entender que había un espectro un poco más amplio, ¿no? Más amplio, exacto, en lo que tú te podías mover como persona a lo largo de tu vida, también dependiendo de tu posición social, de si tenías acceso a... Lo que pudiera ser la representación de esta guerrera, ¿no? En ese yacimiento. Una mujer que fue avanzando hasta tal punto de que, se hablaba de que se acostaba con hombres, con mujeres. Luego también que incluso podían tener el mandato de ciertos asentamientos vikingos, porque no podía ocurrir. Es decir, a veces lo cinematográfico contamina lo histórico. Esto también puede como propulsar un poco la historia queer o no, o hacernos tener como una sobreinformación y no ubicamos bien las cosas. No sé qué opinas sobre esto. Qué bien habla mi amiga, ¿eh? Es que me apasiona Yo creo... en este momento. Sí, Pero ya veo, no, sí. Yo creo
No, sí, yo creo que al final, bueno, estas series al final lo que hacen es perpetuar estereotipos, pero sí nos permiten también plantear preguntas, ¿no? Porque al final tenemos estos estereotipos que cuando de repente los vemos desafiados en la pantalla es cuando se pican los señores, ¿no? En plan, no había negros en el mundo Ya. tal. Y realmente tenemos investigaciones de que sí, ¿no? Entonces dices, joder, pues si hablamos de si esa diversidad se tiene que hacer a base de golpes de, pues eso, de representar a estas mujeres guerreras para que entren un poco más en el imaginario colectivo. Ujú. Yo creo que es una muy buena forma de precisamente de lo que dices, ¿no? De, por un lado, Representación. plantear y por otro lado, por un lado, demostrar las cosas que ya se han investigado históricamente y por otro lado, plantear otras preguntas, porque al final lo que no se pregunta no se encuentra. O sea, las fuentes te dicen lo que te responden a lo que tú le preguntas. Claro, que aunque se romantice un poco, ¿no? Con esa idea, sí que nos sirve para poder hablar de esto hoy, por ejemplo. Es ¿no? importante porque al final siempre cuando alguien tiene un comportamiento machista, xenófobo o lo que sea, es como que lo llevamos a las cavernas, lo llevamos a la Edad Media, ¿no? Como que eres un primitivo, que eres un tal, y al final hay que volver más para atrás. A veces igual estaban más libres. Nos estamos, de lo que nos estamos ahora. encorsetando A, más ahora. a partir de ahora le pondremos esta entrevista. Bueno, Si alguien habla. yo tengo que decir que me lo estoy pasando pipa porque yo tengo mucha imaginación, entonces todo lo que cuentas yo todo el rato lo estoy viendo Imaginando, como si fuera ¿verdad? una película. O sea, estoy ahora mismo... Imaginándolo. Bueno, ya está. Yo creo que para no abusar más de tu tiempo, y quería hablar del hermano Luis XIV, pero igual otro día. Pero Mira, me estás dejando con la intriga, ¿qué pasa? Sí, bueno, a ver, lo digo rápido. Que no, bueno, lo que yo vi en la serie en concreto, que luego me interesé, porque a mí me pasa que veo una serie y luego ya corriendo me voy a lo típico, Wikipedia, no sé qué, me meto en blogs y quiero ver si es verdad lo que he visto, ¿no? Claro. No te fías ni un pelo, Y me claro. pasó con el hermano del Rey Sol, de Luis XIV, que supuestamente lo representaban como que vivía totalmente dentro de palacio exclusivamente, abiertamente su homosexualidad. De palacio. De palacio, que van despacio, pero no, ahí van a topísimo. Y entonces, no, me daba curiosidad, no sé si conocías tú sobre esto, pero por desmentir o no, que yo me estuve informando y no llegan a nombrarlo, o sea, yo no llegué a ver que abiertamente explicaran sobre esto, entonces no sé si es parte de la ficción o era real, ¿no? No sé qué, otra representación más, ¿no? Pues sí, no, Felipe I de Orleans, o sea, ahí sí que dicen las fuentes que todo el mundo sabía en Versalles que le daba más a la carne que al pescado. O sea, que ya puedes dormir hoy tranquila, amiga. A mí me Sí. encanta porque Miquel habla de todas estas personas como si las conociese. Claro, como por eso si le fueran colegas, sus pregunto. primos, Es como si lo genial. estuviera en WhatsApp. Es como... Es fantástico. Sí. No, tristemente no, que además Felipe I sí que habría sido alguien divertido de tener en tu vida, porque era un fiestero, se supone. Total. Hombre, divertido de tener si eras rico, claro. Claro. Obviamente, también estamos hablando de Ya. gente rica. Si no, Pero... no te Total. invitarían a ese piso. Como cuando termina la fiesta y alguien te dice, venga, veniros a mi piso. Poco más que tiene un Pues igual narcopiso. Felipe. No, pero bueno, eso sí, que por lo visto lo representaban así como muy fiestero y como que le daba todísimo. Pero bueno, que tenía un amante supuestamente también, ¿eh? No sé si nos puedes decir. Sí, no, eso sí que, o sea, sí, vamos, no he visto la serie, así que no sé hasta qué punto, seguro que hay. Es una fantasía, te la Licencias. recomiendo un montón. Claro. No, me la han recomendado muchas veces, pero nunca me he puesto, pero la tengo en pendientes. Pero sí, o sea, que seguro que se toman alguna licencia artística Seguro, y sí. estas cosas, pero lo de que Felipe de Orleans era maricón y que todo el mundo lo sabía y que le encantaban las fiestas y maquillarse y emperifollarse y tal, eso, o sea, y que le encantaba emperifollarse, estamos hablando de una época en la que Luis XIV llevaba pelucones y tacones, quiero decir, o sea, que Fantasía. de hecho que lo destacasen de él da cuenta un poco de hasta qué punto, hasta qué nivel llegaba. Qué fantasía. O sea, es un momento de Drag Race en Versalles. que- Claro. Claro, yo me lo imagino ahí en plan Slay y en mitad de la mesa. Es que me parece una fantasía. Bueno, eso ya parte del universo. Pero que, Ella es bueno, un mundo interior. sí, ya está. Mi enfermedad. Aquí cada una se flipa como quiere en este programa. Efectivamente, es gratis. Bueno, Miquel, ya está. Te dejamos vivir parte del domingo que queda, con el gatete y comiendo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Y te agradecemos enormemente porque ha sido un programa interesantísimo y es que da gusto escucharte, tío. A ver Da si una te gana vemos de con Marga. de Yo quiero leer que y venga él y Marga un día físicamente. Eso Y hagamos sería un programa. encantadísimo. Es una fantasía. Bueno, pues un abrazo muy grande, Miquel. Nos Y vemos esperamos prontito. A vosotras. verte prontito por aquí. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Muchos Un éxitos abrazo. con tu Chao. libro. Chao. Nos vemos. Chao.